pues estamos comenzando con este tema que tiene que ver con la formación de nuestro carácter en un área que es muy hablada y muy importante, ¿sí? En lo personal, sobre este tema, tenemos libros y libros, hemos atendido conferencias. Yo en alguna época estuve pues incluso en convenciones y congresos con algunos de los exponentes de este tema cristianos más conocidos todavía hasta el día de hoy. Y al estar revisando lo que vamos a compartir, nos dimos cuenta que necesitamos, como en todo lo que hemos hecho en nuestra fe, aterrizarlo con la palabra. ¿Qué es lo que dice la Biblia con respecto a este tema que estamos viendo hoy? Y bueno, por si no lo saben, todavía no se lo imaginan, el tema que estamos viendo hoy, ahorita les regreso las preguntas, es influencia, formación de carácter, y el tema que vamos a tratar es influencia. Es el tema número 12 de esto que es formación de carácter. ¿Okay? El tema es influencia. Entonces, hay muchísimo que se ha hablado, que se ha escrito, que se ha dicho con respecto al tema de la influencia. Va muy ligado con el tema del liderazgo. Es un tema muy hablado, muy tratado en el contexto cristiano. Y fuera de, y obvio fuera de también. Pero, como les decía, necesitamos aterrizarlo, necesitamos ver qué es lo que dice la Biblia con respecto a este tema, ¿sí? Y no nada más quedarnos con lo que a lo mejor en algún momento se nos dijo, escuchamos o se nos enseña. Hay que ver qué dice la Biblia sobre este tema y entonces, con el fundamento de la Escritura, hacer pues uso correcto de esto y desarrollarlo en el carácter, ¿sale? ¿Algunos de ustedes han leído, han asistido a lo mejor a alguna conferencia con respecto al tema de influencia? ¿O liderazgo? ¿O liderazgo? ¿Alguien? Acá, sí, acá también, sí. Tema de liderazgo, tema de influencia, esto se habla muchísimo, ¿sí? Entonces, vamos a ver qué nos dice la palabra. O a lo mejor no has asistido, como algunos de los que están aquí. Para nosotros esto era el pan de cada día, habiendo estado rodeado de ministros cristianos muy reconocidos como Marcos Witt, con mucho don de liderazgo y mucha influencia en el ámbito cristiano. Esto para nosotros era pan comido, o sea, teníamos que asistir a conferencias, teníamos que escuchar conferencistas, llegamos bueno, tú llegaste a estar sentado durante muchas sesiones con uno de los expositores de habla inglesa más conocidos en el ámbito cristiano, John Maxwell, ¿no? Y llegamos a tomar cursos acerca de eso. Tú llegaste a dar cursos de liderazgo en diferentes... Aquí en Durango, en la Procuraduría General de Justicia, dimos este curso a los directores de áreas administrativas. Entonces, es algo que era muy común, era muy hablado, muy masticado, era algo, un tema muy tratado. Pero necesitamos, como todo lo demás que hemos revisado, revisar lo que sabemos de este tema y ver qué es lo que dice la Escritura. Entonces, comenzamos orando. Padre, te damos gracias en esta noche por tu presencia. Gracias por permitirnos tomar este tiempo para filtrar todas las cosas que hemos aprendido o todo lo que necesitamos saber a través de tu palabra. Te pedimos que encuentres en nosotros un corazón listo, una tierra fértil para recibir la semilla que tú tienes para nosotros y que dé fruto, Señor, al 100%. Danos ojos para ver, oídos para oír y un corazón entendido, Señor.
en lo que tú quieres que nosotros aprendamos el día de hoy. En el nombre de Yeshua. Amén. Muy bien. Pues entonces vamos a ver algo sobre este tema. Ahí están ya las preguntas que les pedí que escribieran y que contestes de manera personal. 5 personas que han tenido influencia positiva en tu vida. Generalmente, pues a lo mejor puedes empezar con alguien, no sé, familiares, parientes, a lo mejor maestros, algún jefe, algún expositor, no sé, alguien que escuchaste alguna vez. Entonces, 5 personas. Lo segundo, personas que han influido en tu vida para mal. Que tú dices, esta persona a mí me trajo una mala influencia. Y es, ¿en qué manera? ¿Sí? ¿En qué manera esa persona trajo una mala influencia? Tercero es, ¿tienes tú influencia sobre otras personas? ¿En cuántas personas? Y obviamente aquí no se trata de, vamos a lo más práctico. ¿En quiénes influyo más yo como persona? Buenas noches. ¿Y en cuántas personas yo puedo decir realmente mi vida está influyendo sobre estas personas? 4, ¿en qué manera influyes en la vida de esas personas? Digo, es que yo tengo influencia sobre su vida. Bueno, ¿cómo? ¿Cómo lo sabes? ¿Cómo lo puedes a lo mejor cuantificar, medir? ¿Cómo puedes tú decir, es que mi vida tiene influencia en esta persona? La quinta, ¿qué hace que la influencia que alguien tiene sobre otros sea buena o sea mala? Y eso va a ser un parteaguas, eso va a ser una piedra fundamental en este tema, ¿sí? Vamos a ver diversas opiniones al respecto, pero espero que el día de hoy, mira, no nos vamos a echar un clavado así profundo. Este tema es para libros completos, es un tema para convenciones, conferencias, es extenso. Tampoco nos vamos a meter mucho hoy en, bueno, ¿y cómo puedo ejercer influencia? El día de hoy simplemente vamos a tratar, esto es bueno, es malo, ¿quién lo ejerce? ¿Cómo lo ejerce? Hasta ahí, ¿ok? Es por encimita, digamos. Pero que sí nos quede claro, sobre todo, ese número 5. ¿Qué es, según tú, lo que hace que la influencia que alguien tiene sobre otros, imagínate tú sobre alguien más o alguien más sobre de ti, qué hace que esa influencia sea buena o sea mala? ¿Sí? Y ahí me gustaría rápidamente escuchar algunas opiniones en cuanto a la pregunta número 5. ¿Qué crees tú? Y recuerda, aquí no hay necesariamente respuesta equivocada o correcta, simplemente opiniones. ¿Qué es lo que hace que la influencia que alguien tiene sobre otros sea buena o sea mala? A ver, la mano, Javier. El fundamento. El fundamento. Explícale, Bertelis. Por ejemplo, si alguien basa su vida en la Biblia, nos enseña algo, pues lo más probable es que nos esté enseñando algo correcto. Como si alguien nos enseña de otros temas, de otros fundamentos, pues quién sabe cómo fue. ¿Sí? Si alguien basa su enseñanza en la Biblia, creerías que es una persona que tiene una buena influencia. ¿Tú dijiste, Erika? El ejemplo. Para que sea buena o mala. El ejemplo de la persona. La persona, para que, bueno, por ejemplo, si lo aplico en mí, Ajá. si yo quiero influir en una persona para bien, obviamente pues te van a fijar en mis ejemplos, en mi forma de hacerlo. Igualmente, si hago algo mal, pues igual van a influir para mal a las demás personas, ¿no? Van a decir, tu conducta, entonces podríamos decir la conducta. La conducta. ¿Okay? ¿Qué opinan los demás? Pues lo que yo comenté, el testimonio que estás dando puede ser bueno o malo, ¿verdad? Para influir. Okay, testimonio. El testimonio. Acá. Yo digo que la consecuencia. La consecuencia de esa influencia. O sea, si la consecuencia fue buena, pues entonces todo bueno, la sí.
Ok, ok. La Bueno. consecuencia. ¿Alguien más? Resultado. ¿Alguien más? El resultado. ¿Algo parecido, diferente? ¿Alguna otra opinión? Acá Sandra. Ay, y ahorita vamos para acá. Sandra, fuerte. ¿Qué es tu opinión? Buenas noches. Los frutos, porque uno puede hablar mucho de algo, por ejemplo, de la palabra, pero llega un momento en que lo que uno tiene acá adentro sale de alguna manera. Entonces, si uno no tiene la palabra como un fundamento, sino simplemente para predicar, en algún momento un comportamiento pues va a estar mostrando lo que realmente hay. Ok, por los frutos. El fruto, el resultado. Pero, Pero, Había puesto también el ejemplo, ¿no? Y también la convivencia. O sea, la convivencia con ellos, o sea, buena o mala. el tiempo que pasas con esas personas. Ok. ok. A ver, explícame un poquito más. Está interesante eso. O sea, lo que vives con esa persona, ¿no? O sea, pasas con ella y hablas, el tiempo que pasas con ella y lo que puedes influir en ella, ya sea para bien o para mal, pero necesitas con Ok, necesita convivencia. Ok. Bueno, ok. ¿Hay algo más acá? ¿Alguien más? Milton, sí, adelante. Bueno, ¿qué hace que la influencia de alguien que tiene sobre otro sea buena o sea mala? Yo, en mi opinión, yo creo que se basa en lo que uno da. Como dice bien la hermana, concuerdo con ella, el tiempo que pasas con las personas va a determinar un cierto nivel de influencia en tu vida. Por ejemplo, me ha tocado a mí convivir con personas que tienen, no sé, esa chispa de decir palabras chistosas y de repente se me pega y de repente las traigo a la casa y de repente digo, oye, sacaste esa palabra. Ay, ¿qué crees que es que me junté con fulanito, con menganito y se me pegó? ¿No? Y se nota. Y se nota, exactamente. Entonces, yo creo que la influencia está en con qué tipo de personas te estás juntando, ¿no? Bueno, ok. Ya, aquí mencionamos varias cosas. Uno, el resultado, el fruto, la convivencia que se pueda dar. Acá comentaste tú, es importante ver con qué personas estás el ejemplo. conviviendo. ¿Algo más por acá? ¿Qué querían? ¿Alguna otra? ¿No? Bueno, entonces, toma nota, ¿sí? Estamos escuchando diferentes opiniones al respecto y vamos a ver qué es lo que se comenta en el entorno secular, para empezar, con respecto al tema de la influencia. ¿Qué se comenta en el entorno secular con respecto a la influencia? Y un punto muy importante en este tema. Hay diferencia, esto ya no está escrito, pero piénsalo. ¿Hay alguna diferencia entre influir, persuadir o manipular? Sí. Algo muy importante. ¿Cuál es la diferencia? Si crees que hay una diferencia. ¿Cuál es la diferencia entre influir, entre persuadir o entre manipular, hijo? Influir poco a poco, como que la persona, sin que tú lo obligues, va como agarrando ciertas cosas de ti, de otra manera. Persuadir como que, pues, o sea, le estás metiendo la idea más ya con algo intencional y manipularlos en su contra, pero lo estás haciendo que no va a potenciar una. Fíjate, dijiste dos palabras ahí muy importantes. Uno, sin obligar, y la otra, con intención. ¿Y cuál será la diferencia con manipular? Manipular. Manipular es como que A la fuerza. A la fuerza. A ver, Javier levantó la mano. Siento que manipular es, te voy a llevar a donde yo quiero que estés en búsqueda, ¿no? Ajá. Estés de acuerdo. Eso no Ok, te voy a llevar, ¿estés de acuerdo o no? O sea, tu voluntad aquí no importa. Ok, allá. Manipular es más como
convencer a la otra persona de que haga algo que tú quieres, pero haciéndole pensar que eso es lo que... Eso es real. Oh, qué sagaz está eso. Eso es real. Convencer a alguien de que es su idea, pero en realidad es lo que tú quieres. Eso sería manipular. Eso Acá, sería persuadir. eso persuadir. No, ¿ok? persuadir porque es más como convencer. Persuadir como convencer. Como engañar. Ah, ahí ya metiste otra palabra. Engañar. Eso ya es otra cosa todavía. Ok, esto es bueno, estamos generando discusión. Acá había... ¿Vero qué es? Dije que manipular es como querer controlar la vida. Manipular es querer controlar. Ok. Acá alguien más comentó o seguimos. Ok. Bueno, en el ambiente secular, ¿qué se comenta con respecto a esto? Te voy a leer rápidamente algo que escribe un autor de gerencia administrativa sobre el tema de manipulación versus influencia y gerencia, porque también el gerenciar o lo que es en la administración de personal, de cierta manera entra en la misma categoría. Estás influyendo sobre personas con un propósito. Eso es administración gerencial, si tú quieres. ¿Ok? Pero entonces, ¿dónde está la diferencia? Este autor dice, y esto es como algo muy común, un consenso entre el ambiente secular. Dice, la manipulación en psicología es un comportamiento diseñado para explotar, controlar o influir en otros para beneficio propio. El que gerencia, ¿verdad? Hasta cierto punto podría lograrse influyendo y gestionando a los demás. Fíjate, aquí agrega la palabra gestionar como parte de influir. La gran diferencia, según este autor, es la intención. En la manipulación no hay empatía, no hay lugar para el nosotros. Se trata beneficio personal y dominio sobre la otra persona. Una diferencia fundamental entre manipulación e influencia es la intención, de acuerdo a este autor. La influencia crea un entorno que facilita que una persona actúe o piense de la forma que usted desea. O sea que de acuerdo a este autor, influir es que alguien más haga lo que tú quieres. Por el contrario, la manipulación consiste en obligar o coaccionar a una persona a realizar una acción que usted desea y que solo beneficia al manipulador. Entonces, en conclusión, y esto es bien común, en conclusión, básicamente, según este autor y es en general, manipulación e influencia es lo mismo. Es persuadir, es lo mismo. Es tratar o procurar que la otra persona, haga piense, hable o haga algo que yo quiero. La única diferencia, de acuerdo a este autor, es la intención. Si es para el beneficio de esa persona, es influencia. Es influencia. Pero si es nada más para mi beneficio personal, entonces es manipulación. Entonces, de acuerdo al autor, y yo llegué a pensar de esa manera muchos años, de acuerdo a ese autor, bueno, pues depende de cuál es tu intención. ¿Para quién va a ser el beneficio? Para ti o para ¿Para ti, para los dos o para la otra persona? Para la empresa. O para la empresa. Ok, pero si se está buscando entonces el beneficio de la empresa y eso va a perjudicar a la persona, entonces ¿dónde queda? ¿Estoy influyendo o estoy manipulando? Y ahí es donde se pone medio escabroso el tema. A ver, alguien acá quería comentar, Milton. Me suena más o menos como a las estrategias de marketing. Te sugieren, te presentan, te bombardean, se meten en tu cabeza y ándale, ya habías dejado la coca, ya habías dejado el cigarro, ya habías dejado esto y lo otro, y me llamó mucho la atención una palabra que mencionó este autor, dominio, porque si tienes dominio sobre la persona, tienes poder sobre esa persona. Ok. Bueno, entonces,
Gracias. Aquí lo que está, pues como que en consenso es, bueno, se trata de ejercer poder, a final de cuentas. Poder para que alguien más hable, piense, sea o haga algo que el que está ejerciendo ese poder quiere. ¿Sí? Y de acuerdo a este autor, lo único que hace la diferencia es, bueno, el beneficio va a ser para la persona, o va a ser para mí, o va a ser para un grupo de personas. Y eso tiene, pues, muchas cuestiones ahí éticas, híjole, escabrosas. ¿En qué momento es válido ejercer ese poder sobre otra persona y en qué momento ya sería no ético ejercer ese poder para influenciar a otra persona? ¿Sí? Se tocan muchos hilitos ahí. La línea es muy delgada. Sí. Ahora, lo que comentaban, pues es muy cierto. Esto lo podemos ver en todos lados todo el tiempo. ¿Sí? En todos lados todo el tiempo. Sea en el ámbito familiar, sea en un hogar, sea en un matrimonio, sea en un trabajo, en una empresa, sea en los medios, en las redes, sea en la política, sea en donde sea. Todo el tiempo se está ejerciendo, se está buscando ejercer poder para que otras personas hagan o dejen de hacer tal o cual cosa. El punto aquí es hasta dónde, cómo podemos determinar qué es correcto, qué no es correcto. ¿Y cuándo sí es correcto manipular a alguien? ¿Cuándo es correcto manipular a alguien? Y cuándo no. Mira, te lo voy a dejar así, tan fácil como esto. Decía Javier, el manipular sería como obligar a alguien a hacer algo que tú quieres que haga. Entonces, básicamente, bajo esa definición, cuando tú estás tratando de que el bebé coma, lo estás manipulando para que coma. Estás tratando de que haga lo que tú quieres que haga. Cómase su verdurita, cómase la comidita. Y para allá vamos. Entonces, ¿se cumple lo que dice este autor? Bueno, pero es para el beneficio del bebé. Entonces no lo tomamos como manipulación, sino como influencia y persuasión. Pero si es para mi beneficio, entonces sí es manipulación. Bueno, esa es una postura secular. Vamos a ver qué dice la Biblia para que tengamos bien claro. Y es muy importante eso, porque esto que estamos tratando, generalmente son temas que se usan en liderazgo y en cualquier empresa en la que estás, generalmente siempre te buscan dar algún tipo de conferencia, algún tipo de convención, algún tipo de enseñanza para hacerte mejorar en la calidad del trabajo, etcétera, etcétera. Pero como dice Andrés, tenemos que saber qué dice la palabra, porque esto está presente en todas las áreas y en todos los niveles. Todo el tiempo, ¿no? O sea, tenemos que desligar este tema del trabajo y aplicarlo en todas las áreas de nuestra vida. Uno de los libros más conocidos de este autor que yo conociera, el de Seamos personas de influencia. Sea persona de influencia. Como algo deseable, como algo bueno. Ahora, si influencia es ejercer poder sobre otros para que hagan lo que tú quieras, pues ¿qué está diciendo? ¿Dónde queda el amor? Bueno, ¿dónde queda el amor? Si yo quiero que mi hijo coma y no quiere comer y voy a influir sobre él para que coma, pues estoy ejerciendo poder para que haga lo que yo quiero, pero al final de cuentas sería para su beneficio. Entonces, bueno, vamos a seguir. Influir no lo encuentras en la Biblia, para empezar. Esa palabra no está como tal en la Biblia, ¿sí? Así no. Influir, según la Real Academia Española, es producir una persona o cosa ciertos efectos sobre otra. Básicamente es control. Producir en una persona. No, producir una persona o cosa ciertos efectos sobre otra. Así para literal.
¿sí? Es cuando tú vas a producir un efecto o algo en alguien más. Eso es influir, ¿sí? Según la Real Academia Española. No está así que tú digas súper claro. El adjetivo correspondiente es influyente, es influyentismo. Son palabras bien comunes en la lengua mexicana, español. Es que es influyente. Es una persona de mucha influencia. Es que, no, ve con fulanito porque es influyente ahí. ¿Y eso qué quiere decir? Que influye, que goza de mucha influencia. ¿Y qué es influencia? Pues que tiene el poder para producir ciertos efectos en los demás. Ok. Bueno, a mí no me quedó muy claro ahí. Entonces, el diccionario Merriam-Webster, es en inglés, te lo puse ahí en español, dice sobre influencia o influence, es el poder de cambiar o afectar a alguien o algo, especialmente el poder de provocar cambios, algo que comentaba Eduardo, sin forzar directamente que sucedan. La influencia también puede referirse a una persona o cosa que afecta a alguien o algo de manera importante. Okay. Híjole, parece que va a llover. El cielo se está nublando. ¿Cómo lo sé? Porque me empieza a tronar el oído. Me choca. Es algo que tengo en el oído, no sé exactamente qué, pero me doy cuenta en cuanto empieza a bajar la presión, se empiezan a nublar, las nubes se ponen negras y a mí luego el oído me empieza a tronar y tronar y tronar y tronar. Ok, el clima influye en mi oído. Ese es un ejemplo de lo que está diciendo aquí. O sea, no necesariamente es una persona, puede ser algo. Oye, pues es que yo cada que paso acá me ladra el perro y me da miedo. Nada está influyendo en todos los que pasan por la cuadra, ¿sí? Entonces, es el poder de cambiar o afectar a alguien o algo, especialmente el poder de provocar cambios sin forzar directamente que suceda. La influencia también puede referirse a una persona o cosa que afecta a alguien o algo de manera importante. Okay. Entonces, es poder, ¿sí? Y aquí lo que estamos viendo es que hay todo un espectro de dónde y cómo se ejerce ese poder, que puede ser positivo, pero en algunos casos no. Puede ser con una buena intención, pero a veces no. Entonces, tienes todo un espectro dentro de donde puede entrar este poder llamado influencia, que en algunas ocasiones pues se ve bien y produce algo bueno, pero en algunas ocasiones no, ¿sí? Entonces, lo que quiero decirte es esto. Si tomamos influencia como poder para hacer que otros hagan o no hagan, piensen o no piensen, si esa es la medida de liderazgo, porque en muchos ámbitos, en el ámbito secular y en el ámbito cristiano, liderazgo es igual a tu capacidad de influir. Tú tienes capacidad de influir en los demás, eres un gran líder. A ti te escuchan, a ti te siguen, eres líder. Y se hace igual el liderazgo a la capacidad de influir. ¿Qué es influir? Ejercer poder sobre otros para que hagan lo que tú quieres. Entonces, si es así, Noé fue pésimo líder. Cero influencia. 120 años construyendo un arca y Sí. no pudo convencer a nadie De que se metiera ahí el día indicado. Pésimo líder. Cero nivel de influencia. Moisés, Josué, ¿cuánto renegaron para seguirlos? ¿Y cuánta gente se murió en el desierto por no querer recibir su influencia? Entonces fueron líderes y su influencia también cuestionable. Los profetas enviados a Israel, a la casa de Efraín, a la casa de Judá.
llamándoles a que se arrepintieran y volvieran a Dios, que dejaran los ídolos, que dejaran los malos caminos y regresaran a Dios. ¿Lo lograron? No. A las 2 casas se las llevaron al exilio. Nivel de influencia, 0. Nivel de liderazgo, entonces, 0. Entonces, ahí hay un problema. Porque si liderazgo es igual a influencia, influencia es la capacidad de hacer que otros hagan lo que tú quieras, entonces Hitler fue un tremendo líder con un nivel de influencia por las nubes. Si esa es la manera en que estamos interpretando, entendiendo influencia y liderazgo. ¿Ok? A ver, por acá había una manita. ¿Alguien levantó la mano? Ok. Entonces, ahí necesitamos revalorar qué es liderazgo y qué es lo que hace que seamos personas que tienen influencia y qué es lo que hace que alguien sea un buen líder o no. Porque si vamos a la cantidad de gente en la que tienen el poder de influir, pues entonces tenemos muchas figuras muy malas, terribles, cuestionables, Muy malos ejemplos de grandes líderes que supieron influir en miles o millones de personas y no para bien. ¿Ok? Ahora, vamos a seguir con la escritura, pero la influencia, ya dijimos, es el poder cambiar o afectar a alguien para que piense, hable o actúe de una manera determinada. Puede tener efectos positivos, pero también negativos. A final de cuentas, es ejercer poder para cambiar a otros. Eso es así a secas la influencia. Sí. Pero entonces se acordó lo que decía Yeshua. Él estaba buscando lo opuesto porque decía que se pusieran felices y los querían perseguir, si los querían matar y si no tenían a nadie. Entonces ahí no checa el que si estás influyendo para que le vaya bien a la persona es bueno. Porque según lo que estamos viendo, pues la influencia que estaba ejerciendo Yeshua sobre sus discípulos iba a resultar en que los persiguieran, los vituperaran y algunos los mataran también. Entonces, checa o no checa con lo que estamos diciendo sobre, es una buena influencia. ¿Fijas por qué tenemos que pasarlo por el filtro de la palabra? Porque estamos muy condicionados a pensar como el mundo piensa con respecto a esto. ¿Sí? Yes. Entonces, parte de lo que necesitamos tener bien claro es que hay un espectro. Sí, o sea, no puedes decir blanco-negro. Tienes un espectro en cuanto a este tema muy, muy grande, lo estábamos platicando en la mañana. Entonces, en ese espectro tenemos que ver de qué manera vamos a poder discernir lo que estamos viendo en cuanto a la influencia, ¿no? Ahora, en el medio cristiano, ya dijimos, pues es igual al liderazgo, pero no necesariamente es así. Si vemos, y es que tenemos que tomar los ejemplos de la Biblia, porque está escrito aquí en las notas. De acuerdo a lo que vemos, entonces, Noé fue un pésimo líder, Moisés y Josué fueron mediocres, Yeshua, pues también, porque todos se le murieron feo. Los profetas de Israel, todos los profetas de Israel, pésimos influencers, no tuvieron capacidad de vocación, no tuvieron capacidad de hacer seguidores, mucho menos miles de seguidores, o sea, eran rechazados por todos, pero las esposas de Salomón, qué buen trabajo hicieron. ¿Esas sí eran influencers? Esas sí lograron convencerlo de que hiciera. Los más ejemplos de que alguien se influye son de personas malas. Pues digamos fueron que las mejores influencers del tiempo de los reyes, Salomón. Y eso era el más sabio. Y eso que era el más sabio, al ¿no? más sabio, sus mujeres lo influyeron para mal.
Entonces, es para pensar, la terminó verdad. haciendo. y no solamente él, toda la nación terminó haciendo lo que las mujeres de Salomón inclinaron su corazón a hacer. O sea, influyeron a muchísimo. Entonces, esas tipas son las primeras influencers en la historia bíblica. Movieron a toda la nación para mal, a través del corazón del rey. Entonces, ojo, hay un espectro, sí. Puedes ir desde un lado hasta el otro en este tema. Mateo 22, 16, vamos a Mateo 22, 16, por favor, ¿qué dice la Biblia? Del 16 dice, enviaron algunos de sus discípulos junto con los partidarios del rey Herodes, los cuales le dijeron, A Yeshua le estaban hablando. ajá, Maestro, sabemos que eres un hombre íntegro y que enseñas el camino de Dios de acuerdo con la verdad. No te dejas influir por nadie, porque no te fijas en las apariencias. Esa es la única vez que en alguna de las versiones de la Biblia se usa la palabra influencia, y es en la nueva versión internacional. En las demás no está así. ¿Seguimos? Este mismo pasaje en otra versión dice, Maestro, sabemos que eres veraz y que enseñas el camino de Dios con verdad y no buscas el favor de nadie porque eres imparcial. Que en la nueva versión es, no te dejas influir. Aquí es, no buscas el favor de nadie y eres imparcial. Y en la Reina Valera del 60, que es la más común, dice, Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres. Ahora, aquí quiero que notes, hay un parámetro. La Biblia nos está dando una manera en que podemos determinar si una influencia es buena o mala. Y esto es fundamental. Esa influencia que estoy recibiendo o que yo estoy ejerciendo, ¿tiene como propósito agradar a Dios o me va a poner en contra de Dios? ¿Sí? O sea, el camino de Dios lo enseñas de acuerdo a la verdad y no te dejas influenciar por nadie. Entonces, aquí el tema es, ok, yo quiero ejercer influencia sobre de ti, o tú quieres ejercer influencia sobre mí. El resultado de esa influencia va a ser que camines con Dios y te alinees con su palabra, o va a ser que te pongas en contra de Dios. Y eso sí es un parámetro válido en la Escritura para determinar si esa influencia fue buena o no. Y como decían, el resultado, sí, pero más allá de si te salió bien o fue para bien, es, ¿te ayudó a estar de acuerdo con Dios o te puso en contra de Dios? Ahí es donde tú mides el resultado, ¿sí? El poder o influencia que estoy ejerciendo o que alguien está ejerciendo sobre de mí, me pone en acuerdo con Dios, me alinea con su palabra o me pone en su contra. Y ahí es donde entra lo que ustedes dijeron acerca del resultado. Esa presencia, ese tiempo que estoy teniendo, ese ejemplo que me están dando, está logrando que yo modifique mi forma de pensar y mi forma de actuar. ¿Qué es lo que está produciendo en mi vida? ¿Sí sabes? Entonces, ahí, ejerciendo ese parámetro que estamos viendo ahorita, que es uno de los primeros que vamos a tener, ¿qué es el resultado de esa influencia? ¿Me está modificando mi patrón de conducta y de pensamiento para acercarme a los caminos de Dios en la verdad? ¿Sí o no? O me está poniendo en contra de Dios, como las mujeres de Salomón. Básicamente. Y si lo ves ahí, ya se convierte en un tema muy práctico. Ya no estamos hablando de negocios y no estamos hablando de nuestro trabajo. Estamos hablando de nuestro diario vivir. Y por eso las preguntas al principio. ¿Qué personas te están influyendo para bien o para mal?
en nuestra vida. En Génesis 34:20 tenemos una historia que hemos visto en los estudios de las parashas de la Torah, cuando Dina es tomada por Siquem, es violada, ¿sí? Y entonces Siquem convence a su papá, van a pedir a Dina y engañan a Siquem y a su padre diciéndole, bueno, pero solamente si se circuncidan todos sus varones, vamos a tener trato con ustedes. ¿Y qué es lo que hacen? Dice Génesis 34:20. Hamor y Siquem, su hijo, vinieron a la puerta de su ciudad y hablaron a los varones de su ciudad. Ahí está una de las maneras en que ejerces influencia, hablando. ¿Qué les dijeron? Los convencieron de circuncidarse. ¿A cambio de qué? Vamos a ser dueños de sus ganados. Vamos a hacernos de sus riquezas. Eso es lo que les dijeron. ¿Sí? El 34:24 dice, y obedecieron a Hamor y a Siquem su hijo todos los que salían por la puerta de la ciudad y circuncidaron a todo varón, a cuantos salían por la puerta de la ciudad. Entonces imagínate ejercer esa clase de influencia como para que todos los varones de una ciudad estén dispuestos a circuncidarse. Eso es influencia. Porque ya eran adultos, ¿no? Y eran adultos, era poder para hacer que los demás quisieran hacer lo que tú quieres. ¿Y cómo lo lograron? Vendiéndoles la idea. Nos vamos a quedar con su ganado, Con sus mujeres. con sus mujeres y con sus bienes. ¿Sí, Paco? Es que también están bajo autoridad. Ajá. Nosotros estamos bajo tu autoridad, entonces se contrapone, o sea, no me estás manipulando, o sea, me estás dando una ordenanza, que la ley es una ordenanza y no es manipulación. Sí. Sí, pero dices del ejemplo de Hamor y de Siquem. O sea, me estoy yendo a sí. Ya estás. Sí, Okay. sí, voy de Génesis a Ya fuimos hasta allá. yo me regreso. Muy bien, muy bien. Vamos a otro. Primera Reyes 11:3. Primera Reyes 11:3, en la Reina Valera, el 60, dice, y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. ¿No? Como Dice, 1000 influencers sobre su vida. Pues algo sí lo llegaron a... Tanta influencia en sí. Sí, pues sí, algo le lograron hacer que cambiara. De ser un hombre con toda la sabiduría del mundo, que buscaba y temía a Dios. a ser un hombre que abiertamente guió a Israel a la idolatría. En vez de ser un influencer para las personas. Para ¿Otro? las 1000. Dice, Primera Reyes 21:25, Primera de Reyes 21:25. A la verdad, ninguno fue como Acab, que se vendió para hacer lo malo ante los ojos de Jehová, porque Jezabel, su mujer, lo incitaba. Eso es influencia. Esa es una palabra que se usa en la Biblia para como tratar esto que estamos llamando influencia. Incitar. Lo incitó. ¿Ok? En el caso de Salomón, desviaron su corazón. En el caso de Hamor, fue hablar, convencer y que les obedecieran. Todos son muestras de influencia por medio de las palabras. Ahora dijimos, se puede influir para el beneficio de los demás, pero también se puede influir para beneficio personal. Aquí hay algunos ejemplos en la Biblia donde se está influyendo para beneficio personal. Segunda de Samuel 15, del 2 al 6. Segunda de Samuel 15, del 2 al 6. Y se levantaba Absalón de mañana, y se ponía a un lado del camino junto a la puerta, y a cualquiera que tenía pleito y venía al rey a juicio, Absalón le llamaba y le decía. Nada más para que se acuerden, Absalón es el hijo del rey David. El primogénito. El primogénito. ¿De qué ciudad eres? Y él respondía, tu siervo es de una de las tribus de Israel. Entonces Absalón le decía, mira, tus palabras son buenas y justas, mas no tienes quien te oiga de parte del rey. Aquí no te van a hacer caso, nadie te va a pelar. Tú tienes razón, pero pues es que aquí está difícil, nadie te va a pelar. Y decía Absalón, ¿quién me pusiera por juez en la tierra
para que viniesen a mí todos los que tienen pleito o negocio, que yo les haría justicia. Voten por mí. Y acontecía que cuando alguno se acercaba para inclinarse a él, él extendía la mano y lo tomaba y lo besaba. De esta manera hacía con todos los israelitas que venían al rey a juicio, y así robaba Absalón el corazón de los de Israel. Eso es influir. Que ya depende de cómo lo estás midiendo, puedes decir, no, eso es manipular. Es ejercer poder sobre otros para que piensen, hablen o hagan lo que tú quieres. Que en este caso era robar el reino a su padre. ¿Ok? Entonces es una manera en que se ve la influencia por medio de las palabras. Y hay otro ejemplo de alguien que usó esa misma clase de influencia, ¿sí? Para robar el corazón. ¿Quién fue? ¿Alguien que tenga idea? Alguien usó esa misma clase de palabras para influir y voltear el corazón de una persona. ¿Quién? ¿De quién estoy hablando? Primer caso de influencia en la Biblia. La serpiente. Muy bien. ¿Sí? Vamos a Génesis 3, 1 al 6, que dice, Génesis 3 del 1 al 6. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Eso es influencia. Es usar poder a través de las palabras para hacer un cambio o producir algo en la vida de quien está escuchando para que entonces haga lo que tú quieres que haga. Y aquí Satanás influyó en Eva y Eva influyó en Adán. Es ese principio, ¿sí? Voy a ejercer poder a través de mis palabras, te voy a convencer para que hagas lo que yo quiero que hagas. Ahora, aquí no estamos ni siquiera tratando el tema de, pues, si es para su beneficio o no es para su beneficio. Pero aquí lo que sí estamos viendo es, esto lo va a poner en acuerdo con Dios o lo va a poner en contra de Dios. Si va a ser beneficial o no, eso es punto y aparte, eso ni siquiera está aquí. El tema es, te va a poner en acuerdo con Dios, con su palabra, te va a alinear con su voluntad o te va a poner como un opositor de Dios. Eso es algo que sí podemos determinar y sí nos deja ver si esa influencia es para bien o no, ¿ok? Porque si es beneficioso para la persona o no, ¿sabes qué? Eso es muy relativo. Ahora sí, podrías decir que ganaron, obtuvieron sabiduría y conocimiento. Ahora, si tenemos que pensar que todos los temas habidos y por haber, tenemos que regresar al principio, que es Génesis, en donde se tocan todos los fundamentos del matrimonio, de la familia, de la creación, de la identidad, de todo. O sea, tú quieres saber el propósito de la vida, necesitas estudiar Génesis. Ahora, si lo vemos así, tenemos al primer influencer, ¿sí? Es Satán. Influyó sobre el 50% de la población mundial. Y con ese 50 convenció al otro. Y con ese 50 convenció al otro 50 y logró tener influencia sobre el 100% de la población mundial. O sea, yo sé que se oye de risa porque hoy día son 2, pero piensa en términos numéricos el día de hoy. ¿Sí? El poder exponencial que se tiene cuando estos temas
o cuando ejercer influencia o poder para lograr hacer que otras personas hagan lo que yo quiero, sin, como dice Andrés, sin ver el resultado, nada más ejercer el poder y la influencia. ¿Cuántas personas están influyendo en tu vida? Eso es para donde vamos. O sea que me ayuda idónea durante 35 años me ha vinculado. Te ha influenciado y Te ha influenciado. Te ha influenciado. Definitivamente. Sí, eso es definitivo. Pero el punto es... Y le estamos dando permiso. Claro. Es consensual, es consciente, es aprobatorio, es sí. Ok, te voy a hacer caso. Sí, mi amor, lo que tú digas. Eso es influencia, a final de cuentas. ¿Sí? Pero si te fijas cómo está entretejido más de lo que creemos reconocer en nuestro diario vivir. Uh-huh. Y que muchas veces lo hemos malinterpretado y lo hemos, pues ahora sí que desechado porque decimos, no, eso es para otros temas, eso es para, no sé, cuando esté trabajando, eso cuando en otros lados. Ajá, cuando esté en otros lados. O simplemente, así como que poner todo en la misma categoría, influir es bueno. Tener influencia es bueno. Así, sin meterte más. O influyes, ¿no? O ser líder, pues quiere decir influir. Y si influyo, pues soy líder, y eso es bueno. Si la gente me sigue, eso es bueno. Eso es bueno, soy buen líder, soy una influencia. Si la gente no me sigue, pues si viene mucha gente, ya te vas al ministerio, si tengo 10,000, entonces soy un buen líder. Sí. Tengo influencia. Y si no vienen ni las moscas se me paran cuando estoy predicando, pues entonces soy un mal líder. No tengo influencia. No tengo influencia. No, pues es que ¿cuántos seguidores tienes en tus cuentas? Viera cómo nos hacen esa pregunta a nosotros. Oye, ¿y cuántos hay? Cada vez que vemos a alguien, cada vez que nos encontramos con alguien dentro del ministerio, la primera pregunta, no te preguntan cómo estás, cómo te has sentido, cuántas chamba has hecho, no te preguntan, una de las primeras preguntas, y me repatea, es, oye, ¿y cuántos son ahí contigo? ¿Cuántos miles? Sí. Esa es la primera pregunta. ¿Por qué? Porque está tan metido dentro del pensamiento cristiano que eso es lo que te va a dar capacidad o plataforma. Y si tienes mucha influencia, tienes muchos seguidores, eres muy buen líder, por lo tanto, pues hay que seguirte. Y sí, la verdad. Pues sí, igual Hitler podría haber dicho lo mismo. Y Hasatán también. Por eso hay iglesias que llevan a la gente por malos caminos. Entonces, por eso necesitamos tener claro este tema. ¿Quién te está influyendo? Mira, hasta ahorita lo único que quiero que ya esté bien establecido. Influir en otros es un gran aspecto. Puede ir de motivar, exhortar, aconsejar, animar, persuadir, incitar, y puede llegar hasta manipular. ¿O sabes qué? Abiertamente, eso es hechicería. Eso es hechicería. Querer tener poder sobre otras personas para que hagan lo que yo quiero, amigos, eso se llama hechicería. Influir en la manera de ser y de actuar de otros. Quítale la palabra manipulación. Eso es hechicería. ¿Para qué vas a buscar un curandero? ¿Por qué? Tráigame los calzones, tráigame pelo, tráigame, no sé. O sea, ¿ahí? Sí, es que eso es lo que te piden. Te piden, tráigame una foto. ¿Para qué? Porque le voy a hacer no sé qué, para que esa persona, un trabajito, para que esa persona haga lo que usted quiere. Que se enamore de ti. Le voy a dar toloache. Que vuelvan a ser amor. Sí. Hasta en Shrek te lo ponen, hombre. Tómese la poción y se va a enamorar perdidamente. Eso es hechicería. Ok. Claro. Bueno, aquí nada más si necesitamos como un parámetro para saber dónde te brincaste hechicería, es cuando estás pasando por encima de la voluntad de la otra persona. Ya no nada más es tener poder para que haga lo que tú quieres, es incluso si no quiere, que haga lo que tú quieres, o sea, en contra de su voluntad. Su voluntad ya no figura aquí, no me importa, es que haga lo que yo quiera.
Ese es el principio de la hechicería y es bien fácil brincar de la manipulación a la hechicería. Y es, mira, si no tenemos claro lo que dice la palabra con respecto a esto, yo tengo que decirlo así. En muchas iglesias cristianas se practica la hechicería por falta de conocimiento de la palabra, por falta de parámetros claros puestos por Dios. Se pasa del querer ejercer un poder sobre los demás para que hagan lo que tú quieres, que a lo mejor si te vas al otro lado del espectro es con una buena motivación, es para su bien, es para que se alinee con Dios, sí, pero si no tienes cuidado y no tienes claro dónde están los parámetros y qué es lo que determinas, si es bueno o malo, te vas y te vas y te vas y te vas. No, es que hay que juntar 1,000 personas, no, es que hay que motivar a 3,000, no, es que es por el Señor, pero necesitamos llevar camiones enteros aquí o allá. Estoy oyendo G2. ¿Sabes qué? Estuvimos ahí. Ay, no. Oye, pero es que no están convencidos, no quieren ir. Tú convéncelos, tú tienes el poder, tú eres líder, para eso estás de líder, para convencer a la gente. Eso se llama hechicería. Todo lo puede ser Yeshua. Es, no me importa lo que la persona quiera o no quiera, opine, piense, es pasar por encima de la voluntad de esa persona para que haga lo que tú quieres. Eso es hechicería. Eso éramos hechiceros. Qué feo se oye, pero sí. Creo que en ignorancia a muchos nos practicaron hechicería o nosotros practicamos hechicería. Y gracias a Dios por la libertad Y el perdón. el perdón y la luz que trae su palabra. Y por eso estamos tratando este tema, porque sabemos que de ahí venimos. Y en el mundo, esto es el pan de todos los días. ¿Sí? Es verdad, yo estudié algunos años diseño y era muy ligado con ¿Cómo lograr? marketing, mercadeo. Y sí, en muchas de las estrategias lo que estás buscando es que la persona haga lo que tú quieres. Al final de cuentas, compre, o se enganche, o firme. Entonces, necesitamos tener claro cuáles son los parámetros puestos por Dios, qué es correcto, qué no es correcto, cuál es el límite. Necesitamos tenerlo bien claro, porque sí, hay un lado del espectro de la influencia que es bueno, es necesario, pero ¿qué es lo que hace que sea bueno o beneficiario? El poder e influencia que estoy buscando, pregúntate esto. Poder e influencia que estoy buscando ejercer sobre una persona para que modifique su forma de pensar o actuar. ¿Le va a alinear, le va a poner en acuerdo con Dios o le va a poner en su contra? Ese es el punto. Lo que yo quiero provocar, producir, motivar, guiar, exhortar, es para que esa persona esté más cerca en su relación con Dios, más de acuerdo con Dios, más viviendo en su palabra. Todo eso se llama justicia. Sea más justa delante de Dios, o esta influencia que yo estoy ejerciendo va a poner a la persona en contra de Dios. Eso es el parámetro que te puedo dar. Sí, ese es el parámetro aquí. No es si va a ganar, si va a perder. Yeshua nos dijo, el que me siga va a perder su vida probablemente. El que pierda su vida aquí, la gana allá. Entonces no puedo decir que el parámetro es, si le conviene o no le conviene, si va a ganar o no va a ganar. Pues no, porque en algunos casos el ponerte en acuerdo con Dios aquí en la tierra significa
que vas a perder. Clientes, un día de trabajo, relaciones con tu familia. Entonces, esa influencia que estoy ejerciendo sobre ti es buena o es mala. Es que no depende de qué vas a ganar o qué vas a perder. Aquí en la tierra depende de si te va a poner en acuerdo con Dios o te va a poner en su contra. Ese es el parámetro. Todo depende del que está con Jesús. Sí, miren, la palabra hebrea, Para incitaba. que es lo que más se acerca a influir. La palabra hebrea es la que se traduce como incitar o persuadir. Es la palabra 5496 en el diccionario Strong. 5496, que quiere, es sut. Sut. Propiamente quiere decir perforar, estimular, seducir. Puede ser apartar, engañar, persuadir, quitar, influir. Más bien, influir o incitar. Si necesitas como una explicación de qué es, te la pongo así. Influir, persuadir, incitar, son lo mismo. Es permitir que la opinión, pensamientos o palabras de alguien más determinen la forma en que pensamos, hablamos o actuamos con respecto a algo. Es darle poder o permiso a alguien más para determinar nuestra forma de pensar, hablar y actuar. Te estoy dando ese permiso para que tú influyas en mi vida y te estoy dando ese permiso para que tú determines cómo voy a pensar al respecto de esto. ¿Sí? A ver, amor. ¿Nos gustan las verduras? Ok. Antes de casarme, yo aborrecía las verduras. Lo más verdura que yo comía era una zanahoria. No toleraba brócoli, no toleraba coliflor, apio. Sentía que estaba mordiendo un sobaco. Olvídalo. Espinaca. El otro que es el chayote. Olvídalo. Calabaza solamente que fuera picadita con elote y tomate. Solamente así. Ok. Hoy, en este día, yo soy un amante de las verduras. ¡Qué bárbaro! Me encantan las verduras, me encanta el brócoli, el apio, ahí con las alitas, con el... ¿Cómo se llama? El ranchet, el dip. ¡Uf! Me encanta. Las espinacas en caldito, las calabacitas así o en queso, el chayote, todo me encanta. Me encantan las verduras. ¿Qué es eso? Te influí. Se llama influencia. ¿Sí? El día que yo llegué con mis papás, les dije, ¿sabes qué? Ya me gusta la crema de brócoli. ¿Qué te pasó? Estela, me pasó. ¿Sí? Ese es un ejemplo positivo de influencia. Es ejercer poder, influencia, persuadir, es permitir que la opinión, pensamientos, palabras o incluso gustos de alguien más determine cuáles son los míos. Y como puedes ver, hay momentos, hay un espectro en esto que es positivo, que es bueno y es necesario. ¿Sí? A ver, acá Milton. Adelante. Podríamos decir como coloquialmente que influir es cuando te lavan el cerebro. Cuando te lavan el cerebro. Para más. Básicamente sí. Todo lo que comúnmente se conoce con... A mí me lo dijeron mucho cuando me convertí. Ajá. Mismo eso, oye, pues, ¿a dónde fuiste? Que ya te lavaron el cerebro, que que el otro. Entonces, más o menos el concepto lo pude como que conectar y es un cambio de
o como usted lo dice, ¿no? Ujú. Permitir que otra persona tenga ese poder sobre ti, ¿no? ¿Sí? Pero te das cuenta que puede ser para bien. Ajá. Ahora, mira, aquí unos ejemplos rápidamente en la escritura. Jueces 1, 13 al 14, dice, Jueces 1, 13 al 14. Y la tomó Otoniel, hija de Cenaz, hermano menor de Caleb, y él le dio Axa, su hija, por mujer. Y cuando ella se iba con él, la persuadió que pidiese a su padre un campo. Y ella se bajó del asno y Caleb le dijo, ¿qué tienes? Y su hijita le pidió un campo. Y Caleb no nada más le dio un campo, le dio fuentes de aguas y le dio toda una Agua de arriba y la tierra a su hija que se había casado. ¿Por qué? Porque el marido de la hija le dijo, oye, háblale a tu papá y dile que pues que sea buena onda, ¿no? Que se ponga la de Puebla. Y La de Chivas, ¿no? Que se Guadalajara. a la de Chivas, bueno. ¿Ya ves? Bueno, La de Chivas, son de Vaya. Sí. La ¿Qué de pasó? Puebla. ¿Qué pasó? Entonces, es un ejemplo de influencia que no necesariamente pues es ni buena ni mala, simplemente era para obtener un beneficio, ¿ok? Entonces, Deuteronomio otro. 13:6 es otro ejemplo que tenemos de influencia. Deuteronomio 13:6, si te incitare tu hermano, hijo de tu madre, o tu hijo, Hijo de tu madre. o tu hijo, tu hija, tu mujer, o tu amigo íntimo, diciendo en secreto, vamos y sirvamos a dioses ajenos, que ni tú ni tus padres conociste. Y ya sabemos que sigue en Deuteronomio 13, es no le hagas caso y además apedréalo. Sea tu familiar o sea alguien del pueblo, si alguien te está tratando de convencer de que te pongas en contra de Dios, automáticamente es una mala influencia. Córtala de tu vida. ¿Sí? Entonces, en el ejemplo anterior era ejercer influencia para obtener un beneficio, en el caso de Axa, la hija de Caleb. En este caso, es influencia para que te pongas en contra de Dios. Y No en es- el siguiente caso, Proverbios 1, del 8 al 15, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre. Oye, hijo mío. La instrucción de tu padre. Y no desprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Hijo mío, si los pecadores Te quisieren engañar. No consientas. ¿Qué está diciendo? Esa no es una buena influencia. ¿Por qué? Porque te están tratando de poner en contra de quiénes, de tu padre y de tu madre, que en este caso te están dando la Torá y la instrucción de Dios. Por lo tanto, la influencia buena aquí es la de los padres que están trayendo instrucción, Torá, y los mitzvot de la mamá. Y entonces dice, ok, con los pecadores no consientas, no te dejes engañar, no te dejes influenciar. Con los pecadores, sí, déjate influenciar por tus padres que te están dando palabra de Dios. Sigue diciendo, si dijeren, ven con nosotros, pongamos acechanzas para derramar sangre y acechemos sin motivo al inocente, los tragaremos vivos como el Seol, enteros como los que caen en un abismo, hallaremos riquezas de toda clase, llenaremos nuestras casas de despojos, echa tu suerte, entre nosotros tengamos todos una bolsa. Hijo mío, no andes en camino con ellos. Eso lo tengo en la canción. Sí, yo estaba yendo la canción. Ok, entonces, hijo mío, no andes en camino con ellos. ¿Por qué? Porque te están poniendo en contra de Dios. Y te están poniendo en contra de lo que Dios dice. Por lo tanto, su fin, el resultado de esa influencia va a ser para mal para ti. Sí, ellos van a tener su propio asunto, o sea, Dios los va a tratar, pero lo que está diciendo es, no permitas esa influencia sobre tu vida.
Ni siquiera si se te promete un beneficio. Ojo, sobre todo chicos, porque aquí está dirigido a los chicos. ¿Sí? Fíjate, te están diciendo, vamos a derramar sangre, vas a echar al inocente. Ok, vamos a encontrar riqueza, vamos a llenar nuestra casa de despojo. O sea, te están prometiendo un beneficio. Te están prometiendo un beneficio, pero ¿a costa de qué? De ponerte en contra de Dios, de hacer lo que Dios no aprueba. Entonces, no lo permitas, aunque supuestamente esa influencia vaya a ser para bien. Acuérdate, nada más como que se te quede grabado. Influencia es que le estás dando el poder a otra persona para determinar para cómo piensas. Para determinar cómo vas a pensar y cómo vas a actuar. O sea, qué grueso que en este nivel lo que tú le estás diciendo es casi, ok, voy a hacer todo lo que tú dices. Sí, ese es el nivel de poder o de influencia o de importancia que tiene este tema. ¿Sí sabes por qué? Porque estamos otorgando el poder a alguien. Y ya cuando lo ves así dices, no manches, o sea, yo no quiero andar dando el poder a cualquiera. Que de todos modos lo vamos a hacer. Sí. Lo hacemos todos los días. ¿Sí? A lo mejor alguien dice, no, pues yo no le voy a dar poder a nadie. Todo el tiempo se lo estamos dando. Si tú estás abriendo tus redes y estás escuchando, viendo algo, le estás dando poder a eso que estás escuchando, viendo para entrar en tu mente y en tu corazón. Le estás dando poder. Si tú tienes amistades. Con tus amistades en la escuela, en donde tú trabajas, estás escuchando y considerando lo que te dicen, les estás dando poder. Si tú abres los periódicos o las noticias, le estás dando poder de que influencie tu manera de pensar, tu manera de actuar y de conducirte. Al final de cuentas, a lo que quiero llegar es esto. Lo que determina si la influencia es buena o mala no es si el resultado de esa influencia producirá algún beneficio para quien recibe la influencia. Lo que determina si cierta influencia, poder o ejercido sobre otra persona es bueno o es malo es si el resultado te va a alinear con Dios, que es lo que se llama justicia, o si te va a poner en contra de Dios. No es si vas a ganar, si vas a tener placer, si vas a ser popular, si todos te van a tratar bien o mal. Si te vas a tener riquezas, si vas a tener abundancia, si vas a tener prosperidad. Mira, tú puedes ir a una convención, una conferencia motivacional y te van a prometer el cielo y las estrellas, te van a decir, no, haz esto y vas a tener riquezas y te va a ir bien y vas a ser persona de éxito. Ok. Pero para hacer eso, lo que yo tengo que pensar, si para hacer lo que me están diciendo aquí, me van a poner en contra de Dios, voy a tener que hacer algo que Dios no aprueba, voy a tener que violar mandamientos, principios que Dios estableció. Entonces, ¿sabes qué? No me importa si me están prometiendo el reino, los reinos de la tierra. ¿Me va a costar ponerme en contra de Dios? ¿Dónde oímos eso? ¿Dónde leímos eso? Hasatán con Yeshua. Adórame y tendrás todos los reinos de la tierra. ¿Cuál es el problema? Que para lograr todos los reinos de la tierra te vas a tener que poner en contra de Dios. Entonces, ¿sabes qué? Cállate la boca y apártate de mi vida. Porque tu influencia no es para bien. Aunque, según tú, me estés tratando de dar los reinos de la tierra. Aunque te presentes como mi amigo, Absalón, queriendo que me vaya bien, queriendo que me escuchen, queriendo que me hagan justicia. Sí, pero si para eso me tengo que poner en contra del rey,
no quiero tu influencia, no quiero tu consejo, apártate de mi vida. Ese es el parámetro para saber si una influencia es buena o mala. Y en base a eso, yo creo que pues nosotros como adultos, a lo mejor lo que tenemos que modificar es la cuestión de cómo entendemos todo esto. Pero hablando de los chicos, yo creo que el reto más grande para ustedes es filtrar todo aquello que llega a sus vidas. ¿Qué es lo que está llegando a tu vida? Y esa persona, esa red, esa influencer que te está influyendo, está llevándote a buscar y alinearte, que tu vida se alinee más con Dios, o te está apartando de él, o poniendo en contra, o llevando a dudar acerca de él. ¿Sí? Y todos nosotros tenemos el mismo ejercicio. Tengo que poder hacer lo que la palabra enseña y decir no. Porque cada vez que yo dejo que algo o alguien, alguna idea, alguna persona me influencie en mi manera de pensar y mi manera de conducirme, estoy otorgándole el poder sobre mi voluntad. Vamos a 1 Samuel. 1 Samuel 19, 4 al 6. 1 Samuel 19, 4 al 6 dice: y Jonatán habló bien de David a Saúl su padre, y le dijo: no peque el rey contra su siervo David, porque ninguna cosa ha cometido contra ti, y porque sus obras han sido muy buenas para contigo. Pues él tomó su vida en su mano y mató al filisteo, y Jehová dio gran salvación a todo Israel. Tú lo viste y te alegraste. ¿Por qué pues pecarás contra la sangre inocente, matando a David sin causa? Y escuchó Saúl la voz de Jonatán, y juró Saúl: vive Jehová, que no morirá. Qué tremendo. En un momento en su vida, Saúl escuchó consejo de su hijo Jonatán. Jonatán tuvo influencia sobre su padre para que guardara la vida de David. Ahora piénsalo, ¿qué beneficio tenía Jonatán aquí? ¿Qué beneficio había para Saúl en ello? Al contrario, la influencia de Jonatán sobre Saúl, su padre, fue buena, sí, con todo y que les iba a perjudicar en el reino, porque Jonatán iba a perder su lugar como rey por causa de David, y su padre Saúl iba a perder el reino por causa de David. Y sin embargo, Jonatán está abogando por David, está influyendo sobre su padre para que respete su vida. Entonces, nada más quiero que veas, la influencia que tuvo Jonatán fue buena, sí, pero no porque fuera a sacar un beneficio personal, ni tampoco porque fuera a ser para beneficio de quien estaba recibiendo su influencia. Su influencia fue buena, ¿por qué? Porque estaba alineado con la voluntad de Dios. Porque estaba en acuerdo con la voluntad de Dios, que era que David llegara a ser rey en lugar de Saúl. Entonces, Jonatán influyendo sobre su padre a favor de David delante de Dios fue bueno y fue correcto. Y no tuvo nada que ver si iba a ganar algo o si el resultado para él en ese momento iba a ser bueno. Entonces lo estamos viendo con estos ejemplos de la Biblia y vuelve a reafirmarse el mismo punto, o sea, se está repitiendo el mismo patrón. La influencia, lo que hace que una influencia sea buena o sea mala sobre una persona, no es si el resultado va a ser beneficioso para el que influye. Ni siquiera o el para que el influido. recibe la influencia.
Lo que hace y determina si esa influencia es buena, es mala, es correcta o es incorrecta, es si eso que estoy haciendo o esa conducta o ese poder que estoy ejerciendo va a hacer que se alinee con la voluntad de Dios. Tanto el que influye como el que es influenciado. Si eso es la voluntad de Dios, entonces es una influencia buena y es una influencia correcta. Y lo estamos viendo en todos los ejemplos que estamos viendo ahorita de la palabra, ¿no? Ya voy a llegar aquí al final. Lo que me queda, y se los dejo de tarea leerlo, 1 Tesalonicenses 1:6 al 7, es influencia con el ejemplo, porque no nada más influimos con las palabras, influimos con nuestro ejemplo, con lo que hacemos, ¿sí? De hecho, primero, en el orden de las cosas, necesitamos procurar influir con lo que hacemos, con nuestra manera de vivir. Luego, con nuestras palabras. Fundamento para esto es Yeshua. Dijo, el que practica los mandamientos de Dios y los enseña, será llamado grande. Entonces es primero, con tu ejemplo, influye. Que es lo mismo que hemos venido hablando de ser luz. Sí, con los que están en tu casa, con los que te rodean. Primero con tu ejemplo, influye sobre ellos. Que te puedan ver como un referente. Y luego con las palabras también, como ya estuvimos todos los demás casos, ¿ok? Entonces, esto es imitador, que es mimetes, es básicamente la manera en que influyes con el ejemplo, ser un imitador, es influir con tu manera de vivir. Otra, 1 Pedro 2:11 y 12, donde habla que te abstengas de los deseos de la carne, y en el verso 12 dice, con tu manera de vivir, para que lo que murmuran de ti como malhechor, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Entonces, primero influimos con nuestras obras, con nuestras acciones, con nuestra manera de vivir. Otra, 1 Pedro 3:1, ¿cómo influye una mujer sobre su marido? Primero, con su ejemplo, con su manera de vivir. Luego, con las palabras. Es lo mismo. Igual de papás a hijos, primero con el ejemplo, luego con las palabras. Sí, igual el marido con Primero con el ejemplo, luego con las palabras. 1 Pedro 3:15. 1 Pedro 3:15 es estar listos con la palabra. Una vez que con tu ejemplo estás influenciando, estás persuadiendo, estás siendo un referente, entonces estar listo para que también con tus palabras puedas persuadir a alguien a que camine con Dios, a que haga lo que dice la palabra, ¿sí? Pues primero con la palabra. Y la conclusión aquí para meditar en esto. Cuando escuchamos o seguimos el ejemplo de nuestros padres, les estamos dando poder de influir en nuestra manera de ser y actuar. Sí, les estás dando ese poder. Cuando su influencia y ejemplo es acorde a la palabra y a la voluntad de Dios, su influencia es buena. Cuando no, no lo es. Aún la influencia de los padres. Los padres pasan por el mismo parámetro. Su ejemplo, sus palabras, su enseñanza, su corrección, te va a poner en acuerdo con Dios, te va a alinear con su voluntad, su influencia es buena. No lo va a hacer. Su ejemplo, sus palabras, su influencia te va a poner en contra de Dios, es lo mismo. No es una buena influencia. Es lo mismo. Y de hecho lo hemos mencionado, es la única razón, única situación en la que estamos justificados para no obedecer, no seguir ese ejemplo en los padres. Lo mismo aplícalo con tus amigos, con tus amistades, tus relaciones, maestros.
compañeros de estudio, en el trabajo, jefes, pastores, incluso líderes. pastores en una comunidad o líderes en una comunidad. Ok, su consejo, su influencia, su exhortación, ¿me va a poner en orden con Dios? Tómalo. ¿Te va a poner en contra de lo que Dios dice? No importa quién sea. Córtalo. No va por ahí. ¿Ok? Entonces, constantemente estamos concediendo poder para influir en nuestra manera de pensar, hablar, actuar a muchas personas, incluidas quienes seguimos en las redes. Ojo, por eso se les llama influencers. Porque están influyendo. ¿Qué quiere decir? Les estás dando poder para decirte, ah, mira, eso se ve muy bien. Ah, mira, ese maquillaje. Compra eso. Ah, mira, esa marca de ropa. ¡Ay! Esa idea. bebida. Eso es lo máximo. Ese comportamiento. Esa manera de vivir, de comportarse, eso es lo que está chido. Ese lenguaje. Ok. Te va a alinear con Dios. Te va a poner en acuerdo con Dios, con su palabra. No hay problema. Te va a poner en contra de lo que Dios dice. Sí hay problema, córtala del tajo. No lo tengas en tu vida, no lo escuches. No te conviene No va a producir nada. Pues. vida al final. Va a producir muerte, ¿ok? Entonces, este poder que damos y que otros nos dan para influir, moldear o cambiar la manera de pensar puede usarse para bien o para mal. Sí. Y te voy a invitar a que, para tarea, esas mismas preguntitas que te pedí que escribieras al principio, las vuelvas a reevaluar, a revisar, porque a lo mejor hay cambios. 5 personas que han tenido influencia positiva en tu vida. ¿Qué dijimos que es influencia positiva? Lo que me pone en acuerdo con Dios. Personas que han influido en tu vida para mal. Ya se agrandó la lista. ¿Qué quiere decir influir para mal? Me van a poner en contra de Dios. Tienes tu influencia sobre otras ¿Qué personas. significa eso? ¿Estás compartiendo o estás llevando a otros a que sus vidas se alineen con la voluntad de Dios? ¿Sí estás teniendo ese tipo de influencia? ¿O estás teniendo ¿En cuál? otra clase de ¿O tu influencia? influencia es mala sobre esas otras personas? Ojo, si es o a lo buena, mejor hasta estamos manipulando o rayando en hechicería. Pues arrepiéntete, pide perdón y arregla y las si lo cosas con tienes, Dios. ¿en cuántas personas estás teniendo esa influencia? Ujú. Mira, qué bueno que lo comentaron del contexto de donde venimos hace años. Literalmente estábamos haciendo hechicería dentro de una iglesia cristiana. Y las cosas se tienen que llamar como son, se tienen que reconocer como son. Yo ya me arrepentí, pedí perdón, años dejé de enseñar, precisamente para ponerme en orden con Dios, ¿sí? Entonces, si en algún momento hay algo de esto, pues nada más arrepiéntete, reconócelo, pide perdón, que Dios alinee todas las cosas en nuestro corazón, en nuestra mente, con lo que dice su palabra, y entonces empezar de nuevo, de la manera correcta. Con los fundamentos correctos. Y bueno, la pregunta central, ¿qué hace que la influencia que alguien tiene sobre otros sea buena o sea mala? De acuerdo a la escritura, es que te pone en acuerdo con Dios y con su palabra, o te pone como un opositor de Dios. Eso es. ¿Sale? Vamos a orar y ahorita tenemos un momentito si alguien tiene preguntas. Vamos a ver. Padre eterno, te damos gracias en esta noche por tu palabra. Señor, te damos gracias por tu espíritu, tu Ruach HaKodesh, que trae entendimiento, sabiduría sobre estas cosas. Te doy gracias, Señor, porque aún cuando hemos caído en el error,
tú tienes misericordia de nosotros, nos das ojos para ver, oídos para oír y un corazón que puede entender tu palabra. Tu espíritu nos hace entender tu palabra. Señor, si hubiera algo de esto en nuestra vida, que pueda haber un genuino arrepentimiento y que entonces pueda haber perdón. En el nombre de Yeshua, por su sacrificio. Señor, si nosotros hemos ejercido influencia para mal, para cualquier cosa, Señor, que en realidad va a poner a las personas en contra tuya, que pueda haber arrepentimiento y pueda haber perdón en el nombre de Yeshua. Si en algún momento, y bueno, esto es personal, cada quien orando, si en algún momento hemos dejado que alguien o algo tenga influencia sobre nosotros, sobre mí, poniéndome en contra de lo que tú dices, de lo que dice tu palabra, también, Señor, que pueda haber arrepentimiento, que podamos reconocer, Señor, sí, yo vi, yo escuché, yo seguí, yo estuve ahí dejando que esta persona o que esta forma de pensar entrara a mi vida y, Señor, me ha puesto o me puso en contra de ti, de lo que dices tú. Que pueda haber arrepentimiento y que pueda haber perdón en el nombre de Yeshua. Y Padre, también, que entendiendo esto, en el contexto de tu palabra, podamos nosotros querer tener influencia para bien. Primero que nada sobre nosotros mismos, sobre nuestros familiares cercanos, sobre quienes nos rodean. Que podamos ser una influencia de parte tuya sobre sus vidas. Para acercarse a ti, para ponerse en acuerdo contigo, con tu palabra, que sí podamos influir de esa manera. Primero con el ejemplo, Señor, mostrando en nosotros mismos lo que es el vivir para ti, amándote, buscándote, sirviéndote, creyéndote y practicando lo que tú dices. Que podamos ser un ejemplo, un referente en esto, Señor, lo que es caminar contigo y que ese ejemplo pueda ser tomado por otras personas, que podamos ser influencia en esa manera. Y entonces también, Señor, que podamos ser de influencia con nuestras palabras. Que podamos, Señor, tener la oportunidad de hablar, de compartir lo que creemos, lo que vivimos, de compartir acerca de nuestro amor por ti. Señor, de cómo buscamos serte fieles, que podamos compartir nuestras convicciones de tu palabra con quienes nos rodean. Empezando por los más cercanos hasta los más lejanos, Señor. Pero sé tú el que pone a nuestro alrededor aquellas personas que están dispuestas y listas a escuchar. Y que entonces podamos influir para bien en sus vidas. Animando, persuadiendo, exhortando, motivando a caminar contigo. A vivir, Señor, en acuerdo con tu palabra, sabiendo que hay un galardón, sabiendo que hay una recompensa, un beneficio, bendiciones, tanto aquí, Señor, como en tu reino. Vamos a ser personas, Señor, que son luz en medio de las tinieblas. En el nombre de Yeshua. Amén. Yo te voy a pedir que te pongas de pie. Y que con tus ojos cerrados delante del Señor, podamos hacer un análisis rápido. ¿Qué tanta influencia
¿Qué tanto poder estás dándole a todo aquello que no es Dios en tu vida? Porque Dios quiere tener un lugar muy especial en tu corazón. Dios no comparte su trono con nadie. Así es. Dios no quiere el filito del trono de tu vida o el respaldo. Dios quiere todo de ti. Y te voy a pedir que cierres tus ojos. Y que delante de Dios puedas realmente reconocer, Señor, qué tanta influencia, qué tanto poder estoy dando a todo aquello que no eres tú. Que estoy dejando que otras cosas, personas, me influencien en mi forma de pensar. Hemos venido hablando acerca de lo que es el amor y el amor de Dios. Y hablamos acerca del vaso roto. Y hablamos acerca de cómo el amor tiene como objetivo el beneficio de la otra persona y cómo el deseo de Dios es la comunión contigo. Pero sé honesto contigo mismo. Porque a nosotros podrás engañarnos y no vamos a ver lo que estás pensando, hermano. No tenemos ni siquiera conocimiento de tus 24 horas, 7 días a la semana. Pero de tu diario vivir, ¿qué tanto poder tiene Dios para alinearte a sus caminos y a sus pensamientos? ¿Y qué tanto poder le has otorgado a todo aquello que no es Él? Llámese amistades, llámese redes sociales, llámese trabajo. Porque al final de cuentas, tú vas a hacer y vas a terminar actuando, hablando, conduciéndote y pensando como aquello a lo que tú le otorgas el poder. Tú vas a ser un reflejo de aquello que escuchas. Tú vas a ser un reflejo de aquello que piensas. Tú vas a ser un reflejo de aquello a lo que tú voluntariamente le estás otorgando el poder para influenciarte. Y el resultado de nuestra vida va a ser aquello a lo que yo le rindo mi voluntad. Entonces, ¿sabes qué? Yo creo que sí necesitamos pedirle perdón a Dios. Porque Él es el que nos da la vida, con el objetivo de tener comunión con cada uno de nosotros. Tu vida no te pertenece, tu vida le pertenece a Él. Y te la ha dado como un regalo. Y a veces tratamos ese regalo como cualquier cosa. Y dejamos entrar cualquier clase de poder a nuestra vida. Padre, perdónanos. Perdónanos, Señor, por estar metidos en cosas que no nos edifican. Perdónanos por dar nuestro corazón a aquello, Señor, que no nos alinea con tu voluntad. Perdónanos por dejar que nuestros oídos escuchen aquello que no está de acuerdo a tu palabra. Perdónanos por ver aquello, Señor, que nos aleja de ti. Perdónanos, Señor, por estar dejando que hechicería entre en nuestra vida y nos manipule y nos controle, otorgando nuestra voluntad para que se haga lo que otras personas quieren y no tú. Perdónanos por hacerlo quizás en otros, pero perdónanos, Señor, porque nos estamos dejando influenciar por aquello que controla nuestra voluntad, que no viene de tus tronos, que no es tu espíritu en nuestra vida, que no es tu palabra en nuestro corazón. Perdónanos por rendir ante
ante cualquier cosa, el regalo de la voluntad, Señor, por tratar nuestro libre albedrío como si fuera cualquier cosa, cuando es el regalo más preciado. Yo decido, Señor, a qué le otorgo mi voluntad, a qué le doy, Señor, mi poder, el poder de mi corazón y el poder de mi vida. Perdóname por entregar el poder de mi vida y de mi voluntad a cualquier cosa que no eres tú. Gracias porque me lo das, y perdón, Señor, porque de 24 horas en nuestra vida, si soy honesto y honesta conmigo mismo, quizás, Señor, no te estoy dando el poder para influirme de la manera que tú quieres, porque lo estoy rindiendo a cualquier otra cosa. Y ayúdanos, perdónanos y ayúdanos, Señor, a hacer ajustes en nuestra vida, en nuestra conducta, en nuestras prioridades, en nuestra manera de pensar, en aquello, Señor, que abre las ventanas de los ojos y las ventanas de mis oídos y las ventanas de mi corazón, y ser selectivo y poder tener la valentía de decir: no voy a otorgarte el poder que me hace estar alejado de Dios. No voy a otorgarte el poder que me lleva a desobedecer tus mandamientos. No voy a consentir, aunque me prometas las riquezas del mundo. No voy a ceder. Mi voluntad le pertenece a uno. ¿Y sabes qué? El resultado de tu vida va a estar directamente proporcional a aquello a lo que tú le rindes tu voluntad, a aquello a lo que tú le das tu corazón. Entonces, con tus ojos cerrados, seguimos con nuestros ojos cerrados. Levanta tus manos y dile: Señor, de verdad yo quiero entregar mi voluntad a ti. Yo no quiero rendir el poder de mi vida a cualquier cosa. Yo no quiero rendir el poder de mi voluntad, Señor, a aquello que no te complace. Yo no quiero rendir el poder, Señor, de aquello que me va a llevar a alejarme de ti, porque sé que la consecuencia y la paga del pecado es muerte. Señor, ayúdame a rendir cada área de mi vida. Ayúdame a rendir a ti todo pensamiento, Señor, toda voluntad, todo lo que veo, todo lo que escucho, todo lo que entra a mi corazón. Ayúdame a estar alerta y ayúdame, Señor, a poder discernir todo aquello que llega a mi vida, no con tanta ligereza. Ayúdame a tener la sabiduría de poder discernir con claridad. Abre mis ojos, abre mi corazón, abre mis oídos y llévame a discernir aquello, Señor, que me va a alinear contigo, porque sé que me amas. Sé que me amas y quieres lo mejor para mi vida. Influencia tú mi corazón, mis pensamientos, mis acciones, mi hablar, mi ver, mi pensar, todo lo que soy, Señor. En el nombre de Yeshua. Sea tu En el nombre de Yeshua. HaKodesh. Sea tu Ruach HaKodesh, tu espíritu, tu inspiración divina, hablando, persuadiendo, convenciendo, exhortando, animando. Sea tu espíritu en nosotros, Señor, a quien escuchamos atentamente, a quien seguimos atentamente, a quien le hemos dado el poder de hablar a nuestra vida. En el nombre de Jesús. Y nos hemos voluntariamente sometido a tu poder, a tu influencia, a tu consejo, a tu dirección. Sé tú, Señor, por medio de tu palabra, de tu espíritu en nosotros. En el nombre de Yeshua. En el nombre de Yeshua. Y trae ese discernimiento a cada uno
en lo particular de qué son esas otras influencias, voces, qué son esas otras cosas o personas que están hablando, que están aconsejando, que están dando ejemplo, que están influenciando y que es en contra de ti, en contra de tu voluntad, en contra de tu plan y tu diseño perfecto para cada uno de nosotros. Esas voces, Señor, que podamos tener discernimiento para distinguir y entonces ser determinados para cortar esa voz, sacar esa influencia, cortarla en la manera en la que está entrando, llegando a nuestra vida, sacarla y no dejar que siga hablando. Danos ese discernimiento y danos esa determinación, Señor, de callar cualquier víbora, cualquier voz, cualquier ejemplo, cualquier cosa que esté entrando en nuestra vida para ponernos en contra tuya, influenciando para mal. En el nombre de Jesús. Eso es parte, y eso es el trabajo que comienza. Discierne qué voces estás escuchando, qué ejemplos estás viendo, estás siguiendo. Mira, sin entrar en temas de otro índole, por eso es que es tan efectivo cuando alguien dice, quiero que estés escuchándome todos los días. Claro. O quiero que me sigas y estés viendo lo que yo comparto todos los días. ¿Por qué? Es porque está influenciando tu vida, le estás dando ese poder sobre de ti y estás dejando que moldee tu manera de pensar, de sentir, de creer, lo que tú ves que debe de ser o que es mejor para ti, de acuerdo a lo que alguien más te está diciendo. Eso es. Y se usa en todos lados. Entonces nada más, dale ese lugar a Dios. Dale ese lugar a su palabra. Y a todo lo que hay a tu alrededor que Dios ha puesto para dirigirte a Él y a su palabra. ¿Sí? Y va a ser una buena influencia. Eso es. Gracias a Dios por su palabra, que no vuelva vacía, que haga en cada uno de nosotros aquello para lo cual la envía. En el nombre de Jesús. Aquí voy a tenerla